El choque entre dos mundos. Episodio 1. Revelaciones. Hola. Me llamo Sebastián Lockbrot, estoy creando este diario como parte importante de mi desarrollo como mago. Voy a tomarme la molestia de escribir brevemente mi historia. Si algún día me transformo en un gran archimago, deseo que alguien descubra mi diario y lo publique. Verán, yo fui criado en la Ciudad de México, crecí desconectado de mis dotes espirituales casi la mayor parte de mi infancia. Un día una persona vestida con un traje elegante se presentó ante mí, no les voy a mentir, tenía la apariencia de un ángel. A día de hoy no he visto nuevamente una persona con esa elegancia al hablar y esa imagen tan perfecta. Sinceramente, no sé qué parte de esto es real. Yo estaba solo en casa y no había manera en que él hubiera entrado. Incluso tampoco entiendo por qué no noté eso cuando él apareció. Él me explicó que mis padres habían pagado un viaje para mí, a una maravillosa academia donde podría aprender mucho sobre todos mis talentos. Además él sería mi tutor personal. De repente él sacó de un maletín una hoja en blanco, una aguja y un frasco. «Eres demasiado joven», exclamó él, «no tienes firma, vas a tener que pincharte el dedo con una aguja para que podamos continuar con el trato». Yo era muy joven, tuve miedo y no quería pincharme con la aguja. Se lo expresé a él, entonces eso pasó, su cara se transformó radicalmente, se puso roja de rabia y su voz, que parecía angelical y dulce, ahora era grave y horripilante. «Maldita sea, niño. Tus padres trabajaron mucho por el viaje, debes firmar ahora. Ahora. Ahora». Cada vez que él decía ahora, su rostro comenzaba a derretirse, como si se tratara de una máscara y debajo de ella estuviera una vela o algo muy caliente. Estaba pensando seriamente en pincharme con la aguja, el miedo que ahora me azotaba era paralizante. Entonces escuché mi salvación, alguien tocaba a la puerta. Ni siquiera lo pensé dos veces antes de correr a abrir. Aquella persona que me estaba gritando, sintió una enorme impotencia y me apretó del brazo gritando: «¿A dónde diablos piensas que te vas a ir sin firmar? Tus padres me ofrecieron tu alma, no te vas a librar». Por un momento pensé que iba a morir, pero con mi mano libre alcancé a abrir la puerta. Como por arte de magia esa persona desapareció y en su lugar ahora habían dos personas. Ellas eran mujeres y por su vestimenta me imaginaba que eran de esa secta, cuyas reuniones se celebraban en domingo. «Buenas tardes, hijo. ¿Se encuentran tus padres en casa?», preguntó una de ellas. «Tardes», pregunté yo. Entonces sentí un vacío en mi estómago antes de que apareciera esa persona de adentro. No eran ni las 9 de la mañana, algo estaba terriblemente mal. «Claro, hijo, ya son tardes, son las 3 p.m, pero no hay nadie más en tu casa». «No, madre, no hay nadie más, aunque alguien se apareció diciendo que me llevaría a algún lugar según por ofrecimiento de mis padres». Entonces lo vi, ambas madres tuvieron una genuina cara de preocupación y comenzaron a recitar cantos, con un libro abierto. No conocía en aquel entonces lo que ellas estaban haciendo, no conocía el libro y tampoco conocía el gran poder que ese libro tenía. Me hizo sentir bien, fue un gran alivio para lo que había estado viviendo, sentí una energía indescriptible viniendo del libro. Debido al horror que sentí al pensar en volver adentro, decidí escucharlas. Ambas pertenecían a una secta, creían en una deidad de amor. Sinceramente, mi sentido más interior creía, o al menos comenzaba a creer gracias a ellas. Pasaron 40 minutos y ellas se fueron, volví adentro armado de valor. No encontré nada, respiré aliviado, pero sabía que aquello que había venido por mí no había sido mi imaginación. Lleno de curiosidad investigué más al respecto. Mis padres eran amantes de los libros aunque yo no lo era, tenían una biblioteca completa de textos antiguos que yo jamás entendí. Caminé hacia aquella biblioteca y en el escritorio donde mi padre leía estaba abierto un libro, se llamaba Sacrificios por Voluntad. Estaba abierto en una página, expresaba textualmente el libro: quien ose invocar al gran Sorfin deberá pagar con su sangre o la de su primogénito, a cambio el poder que recibirá de las mismas llamas del abismo será incalculable, la voluntad será capaz de equipararse a la del gran archimago Romeus Voluntad.
Me pregunté a mí mismo, ¿qué tiene que ver nuestra voluntad en todo esto? Pasé horas y horas leyendo el libro, tenía 66 rituales de invocación para diversas deidades antiguas, la número 66 era la más poderosa pero el ritual estaba sellado, no podía verse. Solo se alcanzaba a leer una leyenda que decía a quien encuentre este libro, el poder que tiene en sus manos es inimaginable pero el ritual 66, ni siquiera yo el gran decano de la escuela de invocaciones he sido capaz de controlar, he hecho un sacrificio de 10.000 almas, todos mis estudiantes para sellar al monstruo y al libro. Lo demás se lee muy borroso demonios. Mis padres son magos. Ahora tiene todo sentido, por eso soy tan inteligente a mis 7 años. Pronto comencé a leer los libros de la biblioteca, pero noté algo. Ya era de noche y mis padres no llegaban, entonces recordé lo que decía el libro de invocaciones: la sangre del primogénito o la del invocador. Entonces, mis padres, comencé a derramar lágrimas, pero, ¿cómo es posible que mi padre haya querido entregarme a esa perdición? Mi padre. Comencé a gritar desconsolado, ¿por qué, padre? Me preguntaba. Pasé un par de horas más lamentando la muerte de mi padre, teniendo sentimientos encontrados de tristeza y resentimiento. ¿Cómo era posible que mi padre fuera capaz de entregarme a un demonio? Nunca más volveré a ver a mis padres. Pasaron los días, como esperaba mis padres no regresaron, estaba solo, era apenas un niño pero tampoco quería ser adoptado por el gobierno. Necesité ayuda, no tenía ningún familiar a quien recurrir, entonces se me ocurrió la maravillosa idea de ir a esa secta que ellas llamaban templo. Las mismas mujeres que fueron a mi casa aquel día estaban esperándome. Así parecía que estaban el día que yo llegué por primera vez. Dentro de aquel lugar me dieron alimento, me enseñaron un poco del libro y sobre su deidad. Mi interés al inicio fue forzado, lo hacía porque me daban alimento. Cuando regresaba a mi casa, no hacía otra cosa que pasármela en la biblioteca. En mi escuela, nadie notó mi ausencia. Fue muy fácil desaparecer sin afectar a nadie, no tardé mucho en descubrir que yo tenía una conexión con la magia. Lo descubrí un día, mientras leía un libro titulado Armaduras Elementales. Fue completamente un accidente que leí en voz alta el conjuro que un mago debe decir para envolverse en una armadura de electricidad. Sentí un escalofrío recorriendo mi columna vertical, llegando a todo mi cuerpo, y cuando finalmente mis ojos reaccionaron, toda la biblioteca brillaba. Por mi falta de concentración perdí la armadura, pero continué estudiando y ahora practicando mi recién descubierta habilidad. Pasaron 3 años, yo aprendí por mi cuenta casi toda mi infancia. Por mi conexión con la magia, yo había descubierto algo en esa religión que me hacía vibrar incluso más que la magia. Ayudar a los demás era mi verdadera voluntad. Había dominado todos los libros de la biblioteca, no tenía amigos, solamente hablaba con las madres de la iglesia, eso solo me dejaba tiempo para aprender y pulir mis habilidades, las aprendí a controlar rápido y también aprendí que debían ser ocultadas todas mis virtudes y todos mis talentos mágicos. Era todo un maestro elemental, controlaba el fuego, el agua, la tierra e incluso los relámpagos. Había aprendido a crear pociones de 3 tipos. El primer tipo era de salud, el método de preparación era muy simple pero debía tener cuidado. Básicamente llenaba un frasco de cristal con mi propia salud, para después absorberlo en un momento de peligro. El segundo tipo era de energía, los magos no podíamos tirar hechizos a diestra y siniestra, tenemos una especie de energía espiritual y esa requería llenar el frasco con mi energía espiritual. El último tipo de poción me cambiaba de plano, de manera que no recibía ningún tipo de daño físico mientras durara el efecto. Ya no había nada más que aprender de la biblioteca, me sentía realmente vacío, así que durante 5 años no hice nada más que entrenar mi magia, como si algo de lo que hiciera tuviera algún sentido. Un día común como cualquier otro, eran las 6 de la mañana y me levanté y me di una ducha. Con agua mágica, claro, porque no había pagado un centavo por agua en años, no necesitaba jabón, al menos eso pensaba yo, ya que no salía mucho. Como de costumbre a las 7 de la mañana iba de camino a la iglesia por mi desayuno, esa gente era una inspiración para mí, aunque claro en ese momento yo no hacía nada por las demás personas, tampoco es que pudiera hacer la gran cosa. Al llegar me recibió la Madre Mayor Jimena, y su gran aliada la Madre Clara.
Me recibieron como siempre con una sonrisa y un abrazo y todos pasamos al fondo, donde estaba el comedor. Antes de comer hicimos el rito de costumbre. Cuando acabamos el ritual, noté lo que había de desayuno, eran unos deliciosos huevos revueltos con jamón, pan y jugo de naranja. El desayuno pasó sin complicaciones. Hablando de charlas banales, la madre Jimena me dio una bolsa con monedas, y me dijo que fuera al súper a hacer las compras, porque hoy iba a haber una fiesta y habrían muchos invitados. Claramente accedí, me fui de ahí con una gran velocidad. Regresé y ayudé a preparar todo para la fiesta. Las fiestas ahí eran simples. Al inicio era adoración pura, después todos comíamos y al finalizar nos reuníamos todos alrededor a escuchar historias de todo tipo. No era muy alocada, pero era una vida interesante. Esta fiesta lo cambió todo. Justo cuando terminábamos de comer llegaron un grupo de individuos a la fiesta. La madre Jimena como siempre los recibió con mucho gusto, pero algo en ellos no me agradaba. Mi sexto sentido estaba alerta. En la fiesta habían 40 personas todas reunidas en la mesa, los recién llegados eran 10. Incluso si fueran a ser agresivos, estarían en cierta desventaja, pensé y decidí disfrutar de la fiesta. En la fiesta, conocí a una mujer hermosa de la misma edad que yo, su nombre era Melanie. No sé por qué me daba tanto miedo hablarle, tal vez porque no tenía amigos y mi única interacción social era con las madres de la iglesia, pero, en verdad a ella ni siquiera obligado me atrevería a dirigirle la palabra, tan solo verla me generaba un sentimiento indescriptible. Pasó la comida, entonces cada quien empezó a contar diversas historias, podían ser personales o generales pero siempre con una enseñanza. Uno de los nuevos, pasó a hablar. La madre Jimena recién estaba llegando, había terminado de cerrar las puertas para que no fuera a pasarnos algo, las calles ya no eran seguras. Bueno, saben, me alegra mucho que ustedes estén aquí todos reunidos en un mismo lugar, deben de saber que el mundo no es un lugar bonito y ustedes son la principal causa de eso. Un silencio incómodo estaba invadiendo la habitación. Es por eso, que nosotros nos hemos dado a la rigurosa tarea de limpiar lo que está sucio, de erradicar aquello que impide a esta civilización avanzar, ustedes. Y sus fantasías, los tigres somos nosotros y ustedes los corderos que hoy morirán. Todos los nuevos se pusieron una máscara, y de unas mochilas que llevaban sacaron baits de metal. Uno de ellos tomó a uno de los miembros más jóvenes del grupo, que tan solo tenía 5 años, y el líder de los tigres gritó: si alguno de ustedes huye, el niño muere. Nos vamos a divertir con todos, ¿qué digo? Si están completamente rodeados, intenten huir tarados, dijo y levantó el bate, entonces la madre mayor Jimena se lanzó hacia él. Él no dudó ni un minuto en amagar con el bate y lo usó contra la cabeza de la madre mayor. La escena aún resuena en mi cabeza, no lo pensé, mis piernas corrieron hacia ella, la cual estaba al borde de la muerte, y en sus últimas palabras me dijo: yo siempre te he querido como un hijo, Sebas, perdón por no poder protegerte, sé que tienes un don, no lo escondas más. Ella cerró los ojos y dejó escapar su último aliento mientras la sangre de su cabeza caía recorriendo todo su rostro. Yo estaba de rodillas frente a su cuerpo sin vida, sintiéndome vacío. Ups, le di en la cabeza. Qué aburrido, dijo el líder burlonamente, ¿dónde está la diversión si al primer strike se va a dormir? No, así no se puede jugar. Entonces, los demás comenzaron a masacrar con sus baits a todos los demás, no mostraron ni siquiera un ápice de piedad. Eso me hizo hervir la sangre, uno de ellos venía por mí con el bate levantado, cerré mis ojos esperando mi final, pero cuando escuché el impacto escuché una voz familiar, era la madre Clara en el suelo, había recibido el impacto por mí. Entonces fue cuando de verdad me levanté, vi la sala, era una masacre, la habitación llena de sangre, quedaban apenas 8 personas vivas, 2 de ellas moribundas, una de ellas era Melanie y la otra el niño. Paren, grité con una voz que resonó a lo largo del templo. Todos comenzaron a reír. El jefe de los tigres en un tono burlón dijo: paren, ya lo escucharon, que él quiere el premio completo. Entonces me golpeó con su bat, sentí como mi brazo se rompía. Entonces decidí no pensar más, con toda mi voluntad comencé a crear una tempestad dentro del templo.
Relámpagos comenzaban a caer en todas partes, mi ira no tenía control en absoluto, el líder de los tigres cambió su expresión burlona a una con horror y ahora el burlón era yo. ¿Qué pasó con el tigre? Ahora se ve más como un gatito asustado, podía sentir los relámpagos envolviendo mi cuerpo, y el fuego comenzando a brotar de mis pies en cada paso que daba, la tempestad no paraba y ahora los relámpagos caían más y más frecuentemente, no recite ningún conjuro, use mi voluntad espiritual en su estado más puro y con mi energía comencé a aplastar al líder, él no tardó mucho en suplicar pero ahora era tarde, para él y todos sus conocidos. Todos ellos murieron, pero, ahora yo era un asesino, no solo de criminales, había matado a 6 personas inocentes, estaban totalmente calcinadas. La tempestad se había salido de control, solo quedaban vivos aquella chica Melanie y el niño. Melanie estaba en shock, al parecer sus padres habían sido asesinados frente a ella. El niño, se había desmayado, siempre había querido ayudar, pues ahora este era el momento. Usando mi voluntad mágica, los levanté e hice que me acompañaran a mi casa, Melanie no se había recuperado, tal vez nunca podría recuperarse. El niño al despertar, me dijo que su nombre era Ángel, él no recordaba nada y me preguntó dónde estaban sus padres. Decidí mentir, le dije que sus padres me habían puesto a su cargo, que ellos volverían en unos años. Entonces comenzó a llorar descontroladamente, ni siquiera recuerdo por qué hice lo mismo. La primera semana fue difícil, tuve que buscar empleo para alimentar 3 bocas. Nadie me quería contratar por no tener estudios y ser menor de edad, con un poco de suerte y corrupción pude conseguir un trabajo en construcción. Normalmente sería un trabajo muy pesado, pero yo era mago, fui el trabajador más eficiente, eso me hizo ganar pagos dobles, triples e incluso cuádruples. Melanie cada día estaba más delgada, ella seguía en shock. Ángel ya se estaba comenzando a adaptar, comía lo que yo cocinaba. Era malo, pero comestible. Pasaron los primeros 5 meses, mi casa era el hogar de 3 personas, Melanie estaba triste todo el tiempo, pero ya comía y no recordaba cómo es que yo la salvé ni cómo llegó a la casa. Sinceramente fue un período complicado, pero comenzó a empeorar. Un día Melanie descubrió todos los libros de invocaciones que yo tenía guardados en la biblioteca, sinceramente fui muy descuidado al dejarla a ella al mando, incluso fui muy descuidado al no haber entregado a Ángel y a Melanie a las autoridades, pero, de haberlo hecho así, incluso yo habría terminado lejos de mi hogar. Un día cuando yo regresaba del trabajo, noté una vibra extraña en Melanie y Ángel no estaba en casa, eso era algo terriblemente inusual. Melanie no estaba triste y además el campo energético que tenía daba terror, como si ella tuviera dentro de su ser algún tipo de presencia demoníaca. Seré sincero, no le presté demasiada atención. No me tardé mucho en hacer la comida, cuando entonces noté la ausencia de Ángel y que Melanie se acercaba a mí con una cara rara. Escucha, no es personal pero necesito ver a mi familia, Ángel se escapó de mí por poco, pero, tú no lo harás, exclamó ella mientras se acercaba a mí con un cuchillo de sacrificios. Fin del episodio 1. Dale like y comenta si te gustó.